el que les envié es Apache, ¿verdad? Y todo eso es Java, al final de cuentas, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, para el día de hoy, vamos a trabajar del lado de BlueJ. Entonces, vamos con eso. Fíjense bien, pues, en el caso de BlueJ, aquí lo tengo. Ya, de hecho, alguna reunión habíamos tenido con BlueJ, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es retomando conceptos. Esa pantalla que ustedes están viendo ahí, esa es una pantalla que tiene contenido de textos, ¿verdad? En el futuro llegaremos hasta ahí. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es decirle proyecto, nuevo proyecto. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Quinto PC semana 3, miren, este es quinto VIP. Ahí lo voy a meter. Crear. Espérenme acá. Proyecto, nuevo proyecto. Y el nombre de mi proyecto debería ser introducción. Introducción. No, profe, ahí dice ¿Qué el manda? nombre de la carpeta. Sí, ¿verdad? Ustedes déjenme ver aquí porque no me pidió el nombre del proyecto. Entonces, la carpeta debería ser esta. Crear. Nombre de la carpeta. Quinto. Dele doble clic en la carpeta. Ahí está mi primer Java, mire. Nombre de la carpeta. La carpeta. Introducción Java. Vamos a ver qué pasa si hacemos esto. Es que fíjense que no es así la cosa. Vamos a ver. Project. Voy a cerrar este. Close. Proyecto. Nuevo proyecto. Ahí ya estoy en quinto IP. Nombre de la carpeta me pide no, nombre de proyecto. Vamos a ver. Introducción Java. Crear. Ya existe. Nuevo proyecto. Quinto IP. Otro. Nuevo. Bueno, eso es lo que yo quería. Miren, tener un proyecto inicial. Aquí está, otro nuevo es el nombre del proyecto y quedó en quinto VIP. Entonces, miren, pues el asunto aquí es el siguiente. Cuando se trabaja en Java todo lo que se hace son clases, ¿verdad? Una clase la vamos a definir con más propiedad un poco más adelante. Solo quiero que usted sepa que un proyecto va a estar formado por una o más clases. Y esas clases van a estar contenidas adentro de un proyecto. Entonces aquí tenemos el nombre del proyecto y aquí tengo cómo crear una nueva clase, ¿verdad? Entonces le voy a decir nueva clase, nombre de la clase. Aquí hay una regla que vamos a empezar a tener desde ya, ¿verdad? Es que el nombre de una clase debe iniciar con letra mayúscula. Vamos a llamar acá a nuestra clase conversor, ¿verdad? La clase se llama conversor, C mayúscula, y es una clase. Ahora le decimos OK, y aquí está mi clase conversor, ¿sí? Vamos a hacer un programa elemental, o sea, es un programa de nuevo muy básico, solo para retomar los principios que van de este lado. Lo llamé conversor porque vamos a hacer un programa para convertir, digamos, de dólares a quetzales, para no enfocarnos en el problema, sino en los principios que se tienen que aplicar. Entonces, vamos con conversor, entramos en él, Open Editor. Esa es la forma para ir al código, ¿verdad? Entonces, aquí está el código que va a formar mi clase, ¿verdad? Aquí BlueJ lo que hace es que me da una plantilla, ¿verdad? Me da una plantilla. Entonces, vamos a borrar el contenido de la plantilla para que podamos ver cómo es la clase elemental, sin nada. Entonces, vamos a borrar todo esto hasta aquí. Y ahí estamos. Entonces, ahí tengo, bien, public class conversor, el nombre que le di a la clase que estoy creando. Entonces, si retomamos lo que habíamos hablado en las clases anteriores, dijimos que había que hacer entradas, que hay que hacer procesos, que hay que hacer salidas. Entonces, quiere decir que nosotros acá pues deberíamos de poder hacer eso. Para documentar, se puede usar diagonal inversa. Vamos a colocar acá entradas. Vamos a colocar acá diagonal, diagonal, procesos. Y otra vez diagonal, diagonal, salidas. Tratando la manera de mantener la misma estructura de los programas que hemos hecho anteriormente y que usted vaya asociando sus ideas. Entonces tenemos entradas, procesos y salidas. O sea, la solución de un problema para nosotros debe incluir esto, ¿verdad? Ahora bien, para poder hacer las entradas,
¿verdad? Ya tenemos que haber declarado nuestras variables, que es parte de lo que nosotros reafirmamos en el diagrama de flujo. Entonces vamos a colocar aquí arriba también que debo declarar variables, ¿verdad? Vamos a dejar aquí de una vez variables, sí, constantes, ¿verdad? Declarar variables y constantes. Bien, nuestro programa se va a tratar de convertir cierta cantidad de quetzales, de dólares, perdón, a quetzales. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a declarar acá. Fíjese, pues, le voy a decir float dólares. Estamos ahí, float dólares. Y vamos a, permítanme que aquí me equivoqué en algo. Ustedes me comió una parte importantísima. Fíjense en esto, pues. Antes de hacer esto que acabo de hacer, aquí debemos escribir public static void main, una llave de inicio y la llave de fin que vamos a colocar hasta por acá abajo. Aquí. Ahí estamos. Me había comido eso ustedes. Eso era bien importante. Eso es lo que realmente da inicio al programa. Vamos a retomar. Fíjese, pues dijimos que acá se hace un proyecto. Un proyecto está formado por clases y hay una clase que tiene que tener una función main. En este caso la función main es esta, public static void main. Main lo podríamos traducir como principal o inicio. A través de main es que el programa va a iniciar. ¿Verdad? Entonces esta línea va a quedar fija, public static void main queda fija y las llaves, la llave de inicio y la llave de fin. Por ejemplo, acá, mire, esta llavecita que está aquí, está indicando que aquí empieza la clase y aquí termina la clase. Y adentro de la clase tengo mi función main que empieza acá y termina acá. Entonces, los delimitadores de inicio y fin son las llaves. Bueno, ahora regresemos a lo que estábamos hablando. Aquí tengo mi variable dólares, ¿sí? Float dólares. Una característica que tiene la declaración de variables en Java es que debo inicializarlas, ¿verdad? Entonces, en este caso se dice así, float dólares igual 0.0 f punto y coma. Nuestra declaración de variables entonces quedaría de esa manera, ¿verdad? Debo mencionar primero el tipo de la variable, después viene el nombre de la variable y su valor inicial, ¿verdad? En este caso, al decirle 0.0 f, le estoy diciendo que es una variable de tipo float. Float es una variable real. Vamos a regresar a Word a nuestras anotaciones. Estamos acá. Entonces, fíjese bien, pues. Usted recordará que las variables tienen que tener un tipo, ¿sí? Las variables tienen que tener un tipo, ¿verdad? Entonces, en el caso de Java, vamos a decir que tenemos variables de tipo float, vamos a tener variables de tipo int, vamos a tener variables de tipo string, así. ¿Oyen? Estas deben ir en minúscula. Float, int y string, ¿verdad? Siendo float las variables reales, ¿verdad? Siendo float las variables reales, int las variables enteras y string las variables de tipo texto. ¿De acuerdo? Esos van a ser los tipos que vamos a utilizar. Y al declarar una variable, entonces, lo que tenemos que hacer es decirle primero cuál es el tipo de la variable, en este caso float, ¿verdad? Dólares, el nombre de la variable, y 0.0f para iniciarla, ¿verdad? Bien, voy a usar otra variable más, que sería la variable quetzales, float, quetzales, y le decimos que es igual a 0.0f, punto y coma. Note también que todas las líneas deben terminar con punto y coma, ¿verdad? Ahí estamos entonces en cuanto a cómo declarar variables. Otro dato que ya veníamos manejando desde la semana pasada son las constantes, ¿verdad? Constantes son los valores que no van a cambiar dentro de la ejecución del programa. Entonces, para declarar una constante acá, se hace de la siguiente manera. Le vamos a decir final, ¿verdad? La palabra final es lo que indica que lo que se está declarando es una constante. Y en este caso la constante la vamos a llamar tasa de cambio. Vamos a ponerlo así. Tasa cambio. ¿Sí? Tasa cambio. Entonces, aquí hay ya dos reglas. Hay dos reglas que estoy mencionando. Es que la constante debe ir en mayúscula
¿sí? Debe ir en mayúscula. Ahí sí se recomienda utilizar un guión de subrayado, ¿verdad? Y lleva la palabra final también para indicar que es una constante. Ahora, aquí me hace falta el tipo. Entonces, vamos a decirle acá, final float. La palabra float debe ir en minúscula. Todos los tipos de datos van en minúscula. Final float, tasa de cambio. Y vamos a suponer que la tasa de cambio estuviera, digamos que a unos 7.80. Ejemplo a ustedes. Y bien, ahí tenemos entonces la primera parte de cualquier programa, que es cómo declarar variables, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, me comentan. No, profe. ¿Estamos Negativo. claros en esa parte? Sí. Bien, entonces recordemos, lo primero que debemos hacer es declarar las variables en un programa, ¿verdad? Declarar una variable quiere decir que debo mencionar cuál es su tipo de dato, ¿verdad? El nombre de la variable y una regla nueva que tenemos en el caso de Java, que es que hay que iniciarlas. Estamos aquí 0.0f, 0.0f. La F es una sintaxis. Solo con propósito de ejemplo, si yo quisiera declarar una variable entera, supóngase que pongo aquí, por ejemplo, int, digamos, int carnet, ¿verdad? Y decimos que int carnet es igual a 0, ¿verdad? Ese sería un ejemplo de una declaración de una variable numérica entera, ¿verdad? En este problema no viene a caso, solo quería que usted tuviera presente eso, ¿verdad? Y continuamos entonces. La F es una banderita que utiliza la máquina para reconocer el dato como un tipo float, porque hay otro tipo, ¿verdad? Hay otro tipo que sería, por ejemplo, voy a ponerlo acá. Digamos que pusiera una variable que fuera de tipo double, ¿sí? Una variable de tipo double es una variable que tiene el doble de capacidad de la float, ¿ya? Yo les dejo a ustedes la inquietud de que lean, busquen en internet las características de estos tipos de datos y van a ver entonces cómo una variable de tipo float lo que tiene es que está consumiendo el doble de espacio de memoria. Por ejemplo, supónganse que aquí tuviera yo una variable que se llamara double total dólares, asumiendo que esta va a ser una variable pues mucho más grande el contenido que va a tener. Entonces le ponemos 0.0 f, perdón, 0.0 punto y coma. ¿Estamos ahí? Entonces, en este caso, le puse este ejemplo para que usted tenga presente dos tipos de variables reales, ¿verdad? Digamos, variables reales simples, que serían la float, y variables reales double. Entonces, como dijimos que es necesario inicializarlas, entonces por eso es que llevan la F o así como en este caso, mire, cuando le pongo 0.0, ¿sí? 0.0 es una variable inicializada double, mientras que le pongo 0.0f es una variable inicializada float, ¿verdad? Más adelante van a encontrar ustedes algunos problemas que nos puede generar cuando hacemos mezclas de tipos de datos, porque esa es una de las características que Java tiene. Exige que uno sea muy cuidadoso con el tipo de dato que está utilizando y lo vamos a ir viendo en el camino. Entonces, el tema en este momento es cómo declaro variables, ¿verdad? Declaro variables mencionando el tipo de dato, el nombre de la variable y la inicializo, ¿verdad? De hecho, ahí hay un posible error todavía. No sé si alguien logra verlo. En base a lo que estamos hablando del 0.0 o 0.0f, ahí hay un posible error. ¿Alguien de ustedes logra verlo? En el total de dólares no ha puesto el tipo de, o sea, por si, ejemplo, si es float o si es entero. Ok, sí, ya le caché lo que me quiere decir. Ajá. Fíjese que en el caso de double, total dólares, como esta es double, va a 0.0. Entonces, esta está bien. La que está mal es la Es en constante. tasa de cambio, ¿no? Efectivamente, porque vea, dice final float, le estamos diciendo que es de tipo float, pero le estoy inicializando con 7.80. Entonces acá necesitaría que le coloque la F para que reconozca el 780 como un float y no como un double, ¿verdad? Eso es lo que sucede, ¿verdad? Voy a quitar esta que al final no la íbamos a usar y ahí nos quedamos, ¿verdad? Lo importante en cuanto a los tipos de datos, en el caso de Java, se dice que Java es un lenguaje fuertemente tipado, ¿verdad? Eso quiere decir que es muy preciso en cuanto a sus tipos de datos,
porque el consumo de memoria es muy importante en lenguajes como este, porque hay que recordarse que hay infinidad de dispositivos electrónicos que son programables en lenguajes como este, ¿verdad? Yo les mencionaba en su momento, incluso ustedes, supongo que ya han de estar trabajando algo de Arduino, ¿verdad? Y han de saber que la capacidad de memoria que se tiene para esos dispositivos no es igual a la memoria de la que se dispone para una computadora. Entonces, el consumo de memoria es bien importante, ¿verdad? Definir datos, tipos de datos, de la capacidad justamente necesaria, ¿verdad? No excederme en una variable que tenga gran capacidad de almacenamiento si no voy a aprovechar ese recurso. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos con las entradas. Esta es la segunda parte, ¿va? Ustedes, cómo poder hacer una entrada. Aquí tenemos que ingresar el valor de los dólares. Entonces aquí sí ya viene un agregado más. Fíjense pues, vamos a ir a la parte de arriba del programa. Estamos acá, arriba de la clase. Y le vamos a decir le vamos a decir import javax.swing.java option pane, punto y coma. Vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí. Entonces, lo voy a compilar para ver si esa instrucción es correcta y se lo explico. Compilo, dice archivo guardado y clase compilada, no hay errores de sintaxis. Bien, entonces fíjese eso. La parte del import, esa línea que acabo de agregar, lo que hace es traer herramientas a mi programa. Como les mencionaba al principio, un proyecto Java está compuesto por clases que pueden estar organizadas en diferentes paquetes, ¿verdad? Un paquete es un conjunto de clases, digamos. Entonces, la instrucción import, como ya lo dice, ¿verdad? Importar, traer acá. ¿A quién estoy trayendo? Estoy trayendo a Java Option Pane, ¿sí? En sí lo que estoy trayendo ahorita es el Java Option Pane, que va a ser la herramienta que nos va a servir tanto para entradas como para salidas, ¿verdad? Si yo quiero producir una entrada, lo voy a hacer a través de Option Pane, o si quiero producir una salida, lo voy a hacer a través de Option Pane. Entonces, es necesario que yo le indique a mi programa que va a utilizar esa herramienta. Entonces, para eso sirve esta instrucción, import javaxswing.java option pane. La herramienta como tal, la que voy a utilizar se llama Java Option Pane, pero está incluida adentro de un paquete que se llama Swing, adentro de un paquete que se llama Javax. Entonces, javax.swing no es otra cosa más que la ubicación de la herramienta que quiero usar, que es Java Option Pane. Bueno, entonces ahora vamos directamente a la parte de la entrada. ¿Estamos ahí? ¿Cómo hacer una entrada? Si lo que estamos haciendo es un programita para convertir dólares a quetzales, entonces la entrada debería ser la cantidad de dólares. Entonces lo haríamos de la siguiente manera. Le vamos a decir que dólares es igual y voy a escribir la instrucción que acabamos de mencionar, que es para la entrada de datos, que sería Java Option Pane, ¿verdad? Java Option Pane. Ahora, Java Option Pane, ella misma tiene la capacidad de hacer entradas o de hacer salidas. Entonces, en este caso le voy a decir Java Option Pane punto show input dialog y ahí me voy a detener ahorita. Punto y coma. Todas las instrucciones terminan con punto y coma. Entonces, ahorita sí ya tenemos una extensión acerca del uso de Java Option Pane. La instrucción es Java Option Pane. Note el uso del camel case, ¿verdad? El camel case en un inicio es un poquito complicado que uno logre determinar dónde debe usar mayúscula o dónde debe utilizar minúscula. Entonces, ¿en qué nos basamos para saber qué va en mayúscula y qué va en minúscula? Usando el camel case, ¿verdad? Se recordará que en su momento hablamos de camel case, en donde dijimos que la letra inicial de cada palabra es la que va en mayúscula. Entonces, fíjense en esto, que aquí tenemos JO, porque esa es una abreviación de Java Option, ¿verdad? Java Option, JO. Pane, panel. La P es la primera letra que va en mayúscula, porque ahí está la palabra compuesta. Option Pane, ¿verdad? Punto show, empieza en minúscula,
pero luego viene la palabra input, entrada, mayúscula la I, ¿verdad? Y después diálogo, la D, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta, la primera letra de la palabra es la que va en mayúscula. Java Option Paint, .show input diálogo. Entonces, ahí lo que le estoy diciendo es que quiero un diálogo para entrada de datos, ¿verdad? Ahora vamos a las comillas. En esta parte de acá, aquí lo que debo hacer es escribir cuál es el mensaje que yo quiero que muestre en el momento de hacer la entrada. Entonces le vamos a decir acá, por ejemplo, ingrese, ahí se recuerda que los mensajes van dentro de comillas, ingrese la cantidad de dólares. Ahí lo tengo. Ingrese la cantidad de dólares, ¿verdad? Entonces aquí todavía hay otro error, pero se lo voy a mostrar. Vamos a compilar. Ahí estamos, miren. Dice incompatible tipo, lo puede ver aquí en la parte inferior de la pantalla, incompatible tipo. Dice string cannot to convert it to float. Ahí lo que me está diciendo es que no puedo convertir un string a un float, a un real, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que como estamos utilizando un diálogo de entrada, show input dialog, ¿verdad? Cada vez que hacemos una entrada, recuérdese que las entradas ocurren como textos, ¿verdad? Lo que está entrando es un texto, entonces yo debo hacer la conversión al tipo de dato de la variable que va a recibir. Entonces aquí tenemos que la variable que va a recibir es dólares, ¿verdad? La variable que va a recibir es dólares, entonces en esta parte de acá le vamos a decir de la siguiente manera. Le voy a escribir la palabra float, esta va en mayúscula, float.parse float, y vamos a colocar todo esto que está aquí adentro de paréntesis y voy a compilar para ver si estamos en lo correcto. Compilar, ahí estamos, miren, clase compilada sin errores. Lo voy a compilar otra vez, ahí está, miren, no hay errores. Entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando ahí. Fíjese bien, pues, dice show input dialog, o sea, mostrar un diálogo para entrada de datos. En este diálogo de entrada de datos, ¿cuál es el texto que va a salir? Ingrese la cantidad de dólares. Entonces, esos dólares que van a ser ingresados tienen que ser convertidos a float para ser guardados en la variable dólares. Entonces, vamos a compilar. Dice que la clase está compilada, no tiene errores. Ahí lo vieron en la parte de abajo. Voy a cerrar para que vea cómo funciona esto. Vamos a darle close. Y estamos acá. Mi programa conversor. Lo único que mi conversor hace en este momento es hacer la solicitud de la entrada de los datos. Vamos a ver, pues, clic derecho, voy main. Esto es para decirle que lo ejecute. Y aquí está el mensaje, miren. Este es el Java Option Pane, ¿verdad? Un diálogo para entrada de datos, ¿verdad? Diciéndome ingrese la cantidad de dólares. Yo pongo aquí, por ejemplo, digamos $200 y esos dólares deben ser pasados a quetzales. Cuando estos $200 entren, deben ser convertidos de modo texto a modo float y guardado en la variable dólares. Damos a aceptar y ahí fue hecha la captura de datos. Avancemos. Ahora nos quedan como 9 minutos a ver si logramos completar esto. Entonces, esa es la entrada, ¿verdad? ¿Cómo lograr una entrada? Ahora vamos a hacer el proceso, ¿verdad? El proceso debería ser entonces de la siguiente manera. Le diríamos que quetzales es igual, ¿verdad? Quetzales es igual. ¿Y cuál es la operación que debería hacer ahí, muchachos? Multiplicar. Ajá. ¿A quién multiplico? Dólares por tasa de cambio. Efectivamente, muy bien. Hacemos uso de la variable que entró, ¿verdad? Que es dólares por la constante, ¿verdad? Tasa de cambio. Tasa de cambio, muy bien. Terminamos siempre con punto y coma, entonces se dan cuenta, la parte de procesos no cambia, de un lenguaje a otro es muy semejante. Ahora vamos con la salida, ¿verdad? Vamos con la salida. Entonces, para producir la salida, lo que debemos hacer es, de nuevo, usar el Java Option Pane. Vamos a decirle entonces, Java, mayúscula, ¿verdad? Java, permítame, Java Option Pane, ¿verdad? Java Option Pane, punto. Ahora le vamos a decir show, igual que el anterior, show, ¿verdad? Mostrar. Entonces seríamos acá, show, message, dialog.
show message dialog. Ahí estamos. Entonces, para las entradas usamos show input y para las salidas usamos show message, ¿verdad? Entonces, aquí, adentro de las comillas, vamos a indicarle qué es lo que quiero mostrar. Vamos a ponerle doble comilla para mandar el texto de salida. Diríamos los dólares son, ¿verdad? Perdón, aquí no son dólares. Aquí la salida debería ser el equivalente en quetzales. Quetzales es 2 puntos, ¿verdad? Y aquí debería de concatenarle la variable que contiene ese dato, que sería entonces más quetzales. Y ahí creo que estamos. Vamos a compilar. Entonces dice, déjenme chequear, dice no encuentra show message dialog. Entonces tenemos problemas acá. Vamos a ver, show message, creo que esto solo lleva una S, message dialog, vamos a ver ahí. Show message dialog, Java option pane.show message dialog. Vamos a consultar en internet a ver cuál es la forma correcta de escribir eso. Entonces, vamos a ver acá. Java option pane.show input. Aquí lo tenemos, viene show message dialog. Vamos a ver. Java option pane show message dialog. Show message dialog. Java option pane show message dialog. A ver, chicos, pilas ustedes ahí con su mente para tomar este dato. Vean, creo que es posible que nos haga falta la palabra null. Show message dialog. Vamos a ver. Java doble S, ¿verdad? Java option pane show message dialog. Yo creo que lo que lleva aquí entonces es la palabra null, coma. Vamos a ver. Listo. Lo que sucede aquí es que cuando yo mando un diálogo a la pantalla, regularmente el diálogo tiene una cierta dependencia entre un formulario, o sea que pertenece a un formulario, pertenece a una pantalla anterior. Entonces con la palabra null le estoy diciendo que ignore eso, que no hay un formulario en este instante al cual le pertenezca este diálogo. Ok, vamos a probarlo. Compilo de nuevo. Dice clase compilada sin errores. Cerramos. Voy. Dice ingresa la cantidad de dólares. Entonces si metemos unos $100 y ahí tenemos que su equivalente en quetzales es de 780 quetzales. Muy bien. Entonces con eso estamos casi terminando nuestra clase de hoy, ¿verdad? Los temas importantes aquí, ¿cuáles son? ¿Verdad? Tenemos, para empezar, una clase, ¿verdad? Ustedes, aquí está la clase conversor con su llave de inicio y su llave de fin. Y adentro de la clase tiene que haber una función principal que es la función main. Básicamente, eso siempre se va a quedar así. ¿Dónde va a empezar nuestro trabajo? Acá. ¿Verdad? Lo primero que debo hacer es declarar mis variables. ¿Verdad? Ahí tengo ejemplo de 2 variables reales, ¿verdad? Que deben ser inicializadas. Tenemos un ejemplo de una constante, que en este caso es tasa de cambio, ¿verdad? Para definir una constante debe ir en mayúscula y lleva la palabra final al inicio, ¿verdad? Otro punto que utilizamos el día de hoy es el uso del panel, ¿verdad? Java Option Pane, que nos sirve tanto para hacer entradas como para hacer salidas. Ahí tenemos el ejemplo, Show Input Dialog para hacer una entrada y Show Message Dialog para hacer una salida. Hay que tener presente que a la hora de hacer una entrada hay que hacer la conversión al tipo del que estoy hablando. Por ejemplo, en este caso estoy metiendo un dato de tipo float, entonces uso float, parse float, pero bien pude haber ingresado un dato entero y entonces hubiera usado, por ejemplo, un integer.parseInt. Eso lo estaremos haciendo en un ejemplo en una clase siguiente, ¿verdad? Aquí arriba, la parte del import, por el momento esta parte no la podemos comer, ¿verdad? Esa línea va fija, que es donde le estoy diciendo cuáles son las herramientas adicionales que mi programa va a necesitar para poder funcionar.
Bien, muchachos, básicamente eso es. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Excelente. Estamos hasta ahí entonces. Les encargo, por favor, que tengan su Blue Jay disponible, ¿verdad? Para la siguiente clase, pues ya vamos a tener un poquito más de actividad en la que podamos ya poner en práctica esto y los siguientes tipos de datos, como lo son números enteros, hay enteros cortos, también tenemos datos de tipo texto, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar utilizando en la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, gracias por haber asistido, que tengan un excelente inicio de labores, ¿verdad? Que descansen. Ahí nos acompaña el día de hoy el licenciado Escobar y la licenciada Evelyn Ramírez. No sé si quisieran agregar algo el día de hoy. Bueno, pues buen día. Yo únicamente agregar pues que gracias, profe, por el empeño que ponen en sus clases. Jovencitos, pues para ustedes sé que todo esto es un reto, todo esto es algo nuevo, algo cambiante en nuestras vidas, pero realmente entendemos cuáles son las necesidades académicas de cada uno y pues cada uno de los profesores se esfuerza para poder cumplir con esto. Por otro lado, por favor, siempre tener las normas de seguridad de este espacio. Este espacio es creado para ustedes y pedimos siempre, por eso hay cosas que pedimos que parecen ilógicas, pero que realmente las solicitamos por cuestiones de seguridad, como el activar sus cámaras, como el que estén pendientes, que estén participando con el profe constantemente, porque así nosotros sabemos quiénes son las personas que están detrás de ese nombre que aparece ahí como Billy con V, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer que ustedes son los que están ahí. Gracias, profe, por el espacio, muy amable y pues felicitaciones. Es interesante lo que escuché de la clase y para cada uno de ustedes, pues bendiciones y ánimos en esta semana en cada uno de sus cursos. Gracias por el espacio y protejamos cada uno de nuestro espacio con seguridad. ¿Oyeron? Bendiciones y pues los veo próximamente. Excelente, Lick, muchas gracias. Entonces, chicos, nos despedimos. Yo creo que esto no tarda en detenerse. Que tengan un excelente día. Miss, gusto saludarla. Que Dios la bendiga. Y será hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Gracias, profe. Adiós, profe. Feliz Hasta día. otra clase. Feliz día. Yeah.